Cuando nacimos hace un año, en la Escuela de Pensamiento, nos pusimos como propósito, fundamentalmente, es traer todas las pulsiones que tiene la sociedad en materia del envejecimiento, organizarlas de modo científico y académico y devolverlas a la sociedad en forma de tratado, de estudios o de cualquier trabajo académico, para que luego los poderes públicos y las instituciones interesadas en la longevidad y el envejecimiento pudieran tomar acciones desde la política, la academia o la propia industria. Lo que nos ha pasado, paradójicamente, es que tal ha sido el éxito de las iniciativas que estamos teniendo que muchísimas instituciones, organismos, incluso las instituciones nos están llamando para que les contemos lo que estamos haciendo y buscar vías de colaboración. Pues los dos proyectos que ya están, que hemos prácticamente, bueno, de hecho los tenemos finalizados. El primero se refiere a incorporar lo que se llama la ciencia económica, la teoría del comportamiento, a los modelos para la previsión social. Esto lo hemos hecho con el mejor centro que hay en España y quizá de Europa de economía del comportamiento, que está en la Universidad de Valencia, y lo que pretendemos es crear un modelo científico, actuarial, que podamos medir la propensión de una persona que ahorre a lo largo de su vida. Y esto normalmente, aunque suena un poco técnico, cuando nosotros hacemos una entidad de seguro o un banco hace un producto de ahorro, lo único que hace es, lo que utiliza es o bien la edad o el tipo de interés para determinar cuál es el capital final que va a tener en la fecha de jubilación. Ahora lo que hacemos, incorporamos, es la versión o preferencia al riesgo en cada una de las etapas vitales de la persona, desde que empieza a poder ahorrar para su jubilación hasta que se jubile. Y esto es, hasta donde sabemos, es la primera vez que se hace en la literatura internacional incorporar economía del comportamiento en los modelos de ahorro. Y el segundo se trata de un tratado que hemos realizado conjunto con AGERS, que es la Asociación de Gerencia de Riesgos de España, de Gerentes de Riesgos Españoles, y aquí lo que hemos hecho es analizar y elaborar un manual sobre el envejecimiento como riesgo empresarial. Y es la primera vez que abordamos ese tema, y el propósito final es que las empresas en general consideren que el riesgo del envejecimiento de la plantilla es un riesgo empresarial como puede ser otro. También es la primera vez que lo que le decimos a la sociedad es que el riesgo de envejecimiento de las plantillas es un riesgo empresarial y como tal hay que medirlo y mitigarlo, de tal manera que las personas, conforme envejecen, no pueden tener la sensación de que ya se va a quedar excluido del mercado laboral, y por otra parte la gente joven que entra en las plantillas no puede tener la sensación de que los mayores le suponen un tapón para su desarrollo profesional. Ese equilibrio va a ser todo un arte en la política de recursos humanos en los próximos años. Considerar que una persona con 65 años ya pasa a la edad de jubilación, eso viene de la definición de edad de jubilación que se hizo a final del siglo XIX y a principios del siglo XX. Ahora los 65 años es una construcción social que no sirve para nada, nada más que para decir, usted tiene 65, 67 y tiene que abandonar el mercado de trabajo. En la Sociedad Gerontológica de Japón, que para mí es la mejor definición que ha hecho de estructura de edad en la longevidad, ha diferenciado tres tramos. Dice, la prevejez entre 65 y 75, la vejez de 75 a 90 y la gran vejez por encima de los 90. Cada uno de esos periodos debe tener un tratamiento específico. Pero los 65 años tenemos que tener un convenio que no significa absolutamente nada ya, pero para nada. Y los políticos deben cambiar hasta las edades de jubilación. Hay algunos algunos demógrafos que dicen que la edad de jubilación habría que establecerla siempre 15 años menos que la esperanza de vida. En términos españoles, eso significaría pues, jubilarnos a los 70 años, ¿no? Piensa que una reflexión en el Parlamento sueco hace unos años que proponía la edad de jubilación a los 75 años. Entonces, en mi opinión, la edad de jubilación, cada persona debería decidir cuándo tiene que jubilarse, porque las capacidades y su nivel de fragilidad es diferente y no todo el mundo tiene las debilidades, las disfunciones a la misma edad. En el último mes de diciembre del 2019, el 24% de los empleos que se han creado en España corresponden al sector sanitario y cuidados de la salud. Ya nos está indicando lo que nos dicen todas las tendencias europeas de la OCDE y la Unión Europea. El gran yacimiento de empleo de los próximos años va a ser el sector de la salud y de la atención al mayor. Eso ya tenemos una primera pista. Y la segunda pista es el incremento de gastos de salud que se va a producir en los próximos años. De hecho,
hay que pensar que estamos envejeciendo, pero estamos envejeciendo con enfermedades crónicas, cronificadas, y eso lo que supone es un gasto sanitario enorme, no solo en farmacología, en farmacia, lo que se llaman los polimedicados, sino también en términos de asistencia sanitaria y asistencia social. Y ese es el gran desafío que hay que ver, tenemos que ver cómo se preparan, como bien dices, los presupuestos del Estado tienen que recoger este incremento enorme de tendencia en gasto social y gasto sanitario. Absolutamente que se puede quebrar el pacto intergeneracional. Tenemos que pensar que el sistema de pensiones español es un sistema de reparto, por lo cual yo, como jubilado, si cuando yo me jubile, no tengo derechos sobre mi pensión, sino que dependo de la solidaridad de las generaciones que están activas. Si las generaciones que están activas ven que ellos no van a tener una pensión suficiente en un futuro, pueden empezar a pensar que prefiero tener garantía de mi pensión que tener que soportar a los 9 o 10 millones de españoles que se van a jubilar. El gran dilema es que España, afortunadamente hoy por hoy, la pensión que cobra un español suele ser lo que se llama el salario sustitutivo, es el 80% del último salario. Y la OCDE le está diciendo a España que estos niveles son muy altos, que debería transitar hacia el 50%. Esto quiere decir que lo que está diciendo los poderes públicos a las próximas generaciones que tendrán una menor pensión nominal con respecto a lo que tienen ahora. Eso es lo que nos lleva hacia una pensión más asistencial, de que podría ser más o menos el 60%, que es para tener una pensión digna hace falta más o menos el 60% del salario medio, del salario mediano en España. Esto quiere decir que si tenemos una pensión mínima, pero no lo podemos complementar con pensiones procedentes de sistemas previsionales de segundo pilar de la empresa y tercero individual, pues podemos tener el riesgo de tener pensionistas pobres en España, lo cual iniciaríamos una etapa totalmente desconocida en la población española, que es la indigencia del pensionista. Con respecto a la pedagogía financiera, con respecto a los mayores, no es que queda mucho por hacer, es que está todo por hacer. Porque una de las grandes ausencias que ha hecho incluso la banca y las compañías de seguros y cualquier sistema previsional es el asesoramiento en los patrimonios de las personas que se van a jubilar. En Estados Unidos, te puede hacer gracia la palabra, pero se ha creado hasta la figura del geriatra financiero del año 2016, que lo que hace es intenta entender cuáles las necesidades patrimoniales y personales que tiene una persona desde que se jubila hasta que fallece y cómo administrar esos patrimonios. No existe en España, y yo te diría que en Europa no existen especialistas en la gestión patrimonial o el asesoramiento financiero de las personas en la jubilación. Primero tenemos que tener cierta certidumbre, en la medida de lo posible, de conocer cuál va a ser nuestra pensión cuando nos jubilemos. Y tenemos que tener constancia de cuál va a ser nuestra pensión. Y eso hace falta también pedagogía desde los poderes públicos. Y luego ya, conociendo cuál es nuestro nivel de pensión pública, tenemos que articular mecanismos de previsión social privada o mecanismos de previsión individual para el ahorro. Y siempre centrado en la dignidad del anciano, de la persona que envejece. Eso es nuestra máxima y creemos que es además lo que nos diferencia con respecto a otras instituciones que están haciendo un trabajo magnífico.